Vamos a recordar a Virgilio Caballero como diputado federal en la 63ª legislatura. En tribuna de esta Cámara de Diputados presentó una iniciativa y se pronunció por la defensa de los defensores de los derechos humanos y los periodistas en México. Queremos que mediante esta ley se otorgue a los periodistas la seguridad para poder mantener en la confidencialidad las fuentes de donde obtienen la información. También dar certeza laboral para que no estén obligados a seguir una línea informativa por presiones corporativas o por indicaciones de instancias gubernamentales. De esta manera, el periodista podría publicar con libertad, cumpliendo con su deber ante la ciudadanía, con información confiable, sin el riesgo de perder su trabajo. También en la tribuna de San Lázaro expresó su preocupación sobre este canal de televisión del Poder Legislativo Federal. Resulta increíble que a más de 15 años de haberse creado el canal del Congreso, lo que me consta porque tuve el honor de planear, crear y ser el primer director del canal del Congreso, se siga trabajando con el mismo equipo técnico y con un presupuesto poco menos que miserable para un canal de televisión. La calidad de las transmisiones tiene que ir a la par de las tecnologías digitales. Tenemos que mejorar la calidad del canal al mismo tiempo que mejoramos la calidad de nuestras discusiones. Es nuestra obligación mantener actualizado el canal del Congreso porque es la vía por la que todo el país se entera de lo que acontece en esta soberanía. Y en este estudio, en este espacio informativo, platicamos con el diputado, periodista Virgilio Caballero, del contexto de violencia y agresión a la libertad de expresión que se vive en la época contemporánea en México. Así platicábamos con él en el año de 2017 en este espacio informativo. Profesor, pero hay un tema, sabemos que fundamentalmente usted es periodista, maestro de muchos de nosotros, periodistas en México, y no podemos dejar de platicar de esta situación que está viviendo el gremio periodístico, la violencia pues que se está volcando contra el ejercicio de los informadores. Ustedes desde Morena, usted en particular lo he visto muy activo. ¿Qué se está trabajando desde el Poder Legislativo para poder solventar esta situación pues tan complicada que está enfrentando el gremio periodístico? Nosotros estamos presentando la propuesta de una fiscalía especializada en la defensa de los derechos del trabajo de los periodistas. También hemos presentado una propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo para proteger a los periodistas en los derechos que tienen todos los trabajadores. Los periodistas estamos verdaderamente desprotegidos. No hay posibilidad de defenderse si lo despiden a uno mediante una indemnización o lo corren a uno en el momento en que sea sin ningún derecho. Eso en lo normal. Pero la circunstancia que estamos viviendo, Daniel, es gravísima para la historia del país y para la historia del periodismo. Lo que ha ocurrido, los asesinatos de periodistas destacadísimos en los últimos días, revela no solamente la desprotección de los periodistas, sino que el contexto en el que ésta se da, que es el contexto de violencia que vive el país, ha llegado ya a límites insoportables. En México hace rato que lo que sale por medio no es solamente la defensa de los derechos humanos, sino el derecho a vivir, el derecho a existir. Es decir, lo más elemental de los derechos para cualquier persona. Así es el máximo derecho que tenemos. Es el máximo derecho, el principal de los derechos, y es el más obligadamente defendible para el Estado. Y no se protege. Y de estas propuestas, diputado, que han presentado, ¿se ve voluntad política? ¿Cree que en esta legislatura se pueda concretar esta defensa de los periodistas con esta fiscalía y garantizar los derechos laborales de los periodistas? ¿Hay voluntad de política? No la hay, no la hay. De hecho, existen dos organismos públicos de la Procuraduría General de la República,
para defender los derechos de los periodistas que no han funcionado. Uno de ellos ni siquiera tiene presupuesto para este año. Es decir, está completamente abandonado. Además, está documentado por los organismos defensores de periodistas nacionales e internacionales que no se investiga, no se recoge, no se abre lo que llaman en la Procuraduría las carpetas de investigación. Pueden asesinar a alguien y tardan 5 meses en abrir una carpeta de investigación sobre la muerte de un periodista o abandonarlo luego. No hay absolutamente voluntad política para defender a los periodistas. Esto tiene que ver con algo muy grave, que también ha sido investigado y expuesto por los organismos internacionales, que en la mayoría o en un buen número, en el 82% de los asesinatos a periodistas están involucrados funcionarios públicos. Es decir, hay una complicidad en el crimen, ya sea para realizarlo o para protegerlo después, para llevar a cabo la impunidad. De ahí que no se investigue nada. La no investigación forma parte del crimen. Tiene que ver con eso que es el principal incentivo para repetir la criminalidad, la impunidad. Diputado, hay un caso emblemático en la historia de la violencia contra el gremio periodístico, que es el del periodista Manuel Buendía. Usted trabajaba con él en el Canal 11, hay ahí los registros históricos. ¿Qué diferencias ve usted del contexto de nuestro país en ese momento en que fue asesinado Manuel Buendía y en este momento que estamos viviendo? Tuve el honor de ser amigo de él durante 11 años, los últimos 11 años de su vida. Comíamos cada 8 días y Manuel sabía que lo iban a matar. Lo que él publicaba diariamente en su columna del periódico Excelsior estremecía a la sociedad por los datos que daba de los abusos y de los crímenes ocultos de los gobernantes, o dio a conocer, por ejemplo, los nombres de los agentes de la CIA encargados de las actividades de la CIA en México. Eran datos verdaderamente ocultos que un periodista se atrevía a dar a conocer. Manuel sabía que lo podían matar. Incluso vivía no con ese miedo, sino con esa certeza. Él, cuando llegaba a su casa, tenía enfrente un lote baldío en la colonia Lindavista, y sabía que al abrir para meter su carro manejado por él, del lote baldío podría salir alguien que lo atacara allí en su propia casa, y lo que más le preocupaba es que se metieran con su familia. Todos los días vivía este temor Manuel Buendía, y curiosamente lo asesinaron por la espalda, cuando iba precisamente a sacar su automóvil del estacionamiento de la oficina en donde él atendía sus asuntos en la calle de Insurgentes. Él sabía que lo iban a matar, pero no había el ambiente que hoy hay. Porque lo que hacía Manuel Buendía era verdaderamente extraordinario, histórico. Lo que publicaba, sin el menor recato o miedo, daba los nombres de todos los que estaban involucrados en la vida corrupta del país. Y no había con él más que 2 o 3 periodistas más que hacíamos lo mismo y que corríamos el mismo peligro. Pero no estaba generalizada la violencia contra los periodistas, ni había la violencia contra la sociedad que hoy existe, que es una manera de gobernar. Laxman, es una manera de gobernar. Atacar a la sociedad, aterrorizarla, mantenerla aterrorizada, es una forma de control social. Por eso es que no se hace nada contra ello. Vivimos en esa violencia y ese es el contexto generalizado en el que se da la violencia contra los periodistas. Pero claro, la razón de ser de fondo es silenciar a la sociedad. Que no se sepa nada, nada. Incluso esto ya ocurre en algunos estados, como Tamaulipas, por ejemplo, en donde los periódicos y los medios de comunicación se autocensuran o desaparecen incluso. Desaparecen, no se publican más. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de guardar silencio
ante ese terror que vive la sociedad. Así platicaba con nosotros el diputado, periodista Virgilio Caballero en este estudio, en este espacio informativo. Descansa en paz, Virgilio Caballero Pedraza, director fundador del canal de televisión del Congreso de la Unión.